Hace ya unos meses les hablamos en este espacio de psicología que ahora comenzamos de la importancia de cuidar nuestra salud mental y de la repercusión que tiene descuidarla en todas las áreas de la vida, pero también en el trabajo, claro, porque afecta y mucho al absentismo laboral. Acabamos de saber que el absentismo laboral ha superado en 2024 los máximos alcanzados durante el COVID. De hecho, la tasa del tercer trimestre alcanza el 7,5% y eso encamina a la media anual a un récord histórico, superior al 7,1%, el registrado en 2020. Con causas tan justificables como la pandemia que asoló el mundo. España lidera el absentismo laboral por incapacidad temporal en Europa. Y esto tiene un coste muy elevado, del 1,4% del PIB. Para las empresas el absentismo es uno de los principales causantes de la pérdida de competitividad. Y detrás del absentismo hay también mucho sufrimiento, mucha frustración, muchos trabajadores que lo están pasando muy mal. Así que vamos a profundizar en ello con nuestra psicóloga, con María Jesús Salavarreyes. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Nosotros tenemos poquito asentismo, ¿verdad? Sí, poco asentismo. Aquí estamos. Afortunadamente. Sin duda. Vamos a definir qué es exactamente el absentismo, ¿no? Que no es únicamente faltar al trabajo, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo lo diferenciamos del absentismo presencial? Efectivamente, mira, el absentismo laboral hace referencia a los periodos de tiempo en que un empleado se ausenta de su puesto de trabajo, pero por causas justificadas y por causas reconocidas legalmente. Pues una incapacidad temporal, una baja por enfermedad, permisos relacionados con actividades sindicales. Pero sabemos también que hay otro tipo de absentismo que tiene un impacto muy importante, que es el absentismo presencial, ¿no? Y que consiste pues, en acudir al trabajo, pero dedicando una parte de la jornada a actividades que no guardan relación con las tareas propias del puesto. Es decir, tendríamos pues, a estas personas que están gastando el tiempo haciendo consultas en las páginas web, navegando por internet, realizando llamadas particulares, usando el correo electrónico pues, con fines personales, alargando el tiempo de los desayunos, de las comidas. La verdad es que si sumásemos todo el tiempo que muchas personas dedican a este tipo de actividades, tendríamos que el absentismo presencial es otro de los grandes causantes de nuestra baja productividad y de las tensiones que se crean en muchos equipos de trabajo, donde algunos trabajadores terminan asumiendo el trabajo que no realizan estos compañeros, digamos, con tan poco nivel de autoexigencia, ¿no? La verdad es que desde la psicología sabemos que hay perfiles muy inclinados a practicar ese absentismo presencial. ¿Y en quién más repercute el absentismo? Pues fíjate, en primer lugar en los trabajadores, desde luego. Hoy la mayoría de las bajas, especialmente las bajas de larga duración, son bajas por salud mental y muchísimos trabajadores están en este momento sufriendo crisis depresivas, estados de ansiedad prolongados, situaciones de estrés permanente. Ellos, sus familias y las personas de su entorno serían las primeras víctimas. Pero como acabamos de comentar, el absentismo también puede repercutir negativamente en los trabajadores que terminan asumiendo el trabajo de sus compañeros. Es decir, muchas empresas se nos quejan de que les resulta muy difícil, casi imposible, poder sustituir a los empleados ausentes, por lo que el trabajo, la presión y la tensión terminan cayendo sobre el resto de los trabajadores, ¿no? Y cada día observamos cómo más y más personas terminan sucumbiendo y hundiéndose ante el esfuerzo extra que les estamos pidiendo, ¿no? Para realizar ese trabajo que tienen que suplir. Y no nos podemos olvidar que el absentismo también influye negativamente en los resultados de la empresa, en su cuenta de resultados, en el servicio también que ofrecen a los clientes. Y en numerosas organizaciones en las que estamos trabajando para mejorar la salud mental de sus trabajadores y reducir esos niveles de absentismo, fíjate, comprobamos cómo hay bajas que se producen en cadena. Es decir, empiezan por uno o varios trabajadores en un área, en un departamento concreto, cuyo trabajo termina repercutiendo en sus compañeros, que hacen un gran esfuerzo por asumirlo, pero cuando se prolonga en el tiempo, terminan agotándose y esas bajas se van sucediendo una detrás de otra. O sea, vemos que el malestar es causa y consecuencia también del absentismo. No sé llamarlo, claro, el malestar, las insatisfacciones, ¿no? ¿Cuáles son las principales insatisfacciones que hoy muestran muchos trabajadores y también muchos empresarios?
Fíjate, está demostrado que cuando los trabajadores se sienten bien emocionalmente y están contentos con la organización, su nivel de productividad y de compromiso aumenta significativamente en la misma medida que reducen sus tasas de absentismo. Pero los estudios nos demuestran lo que nosotros ya hemos visto en nuestro equipo de trabajo cuando trabajamos con diferentes organizaciones, es decir, donde muchos trabajadores se quejan de que para sus empresas son meros números, como meros instrumentos para conseguir sus objetivos. Lo que te dicen es que no se sienten tratados con el respeto y la atención que merecen, te comentan que no se les escucha, que a sus superiores no les importan sus opiniones ni sus aportaciones, que no se interesan por ellos a nivel humano, que les da igual las circunstancias que puedan vivir. Y en el otro extremo, muchos empresarios o directivos sienten que sus trabajadores están poco comprometidos con la organización. Te dicen que están más pendientes de su conciliación personal que de la implicación que deberían de tener con su empresa, y sienten que esa falta de compromiso tiende a ser más patente aún en las personas más jóvenes. Pero cuando lo comentas esto con muchos trabajadores, lo que nos dicen es que su falta de compromiso, cuando se da, se debe fundamentalmente a la falta de motivación que sienten, e insisten que si no están motivados es porque no se sienten bien tratados. Y en resumen, en los aspectos organizativos lo que más se quejan los empleados es, bueno, la falta de claridad y definición de funciones y roles, a veces el acceso a los recursos y sobre todo el escaso o nulo feedback que tienen en sus puestos de trabajo, y los trabajadores lo que te dicen es que sus necesidades, digamos, psicológicas más importantes no están cubiertas. Y ahora la pregunta más complicada de todas, que es, ¿cuáles serían las principales medidas para tratar de reducir el absentismo? Pues hombre, como ya hemos comentado, la principal medida sería cuidar la salud mental de sus trabajadores. Pero para ello tenemos que empezar por facilitar a todos los trabajadores los recursos que desde la psicología de las organizaciones podemos ofrecerles para mejorar su bienestar emocional, que son muchos. Fíjate, de nuevo aquí los estudios que se han realizados nos confirman una y otra vez que las personas que están bien emocionalmente presentan un 56% menos de bajas que los trabajadores que están en el extremo opuesto, ¿no? Que se sienten desmotivados o sobrepasados por la realidad que viven. Y con los directivos y mandos intermedios habría que desarrollar una formación muy específica para que consiguieran ser auténticos líderes emocionales y no jefes eficientes, porque de verdad que repercute mucho su actitud en la salud de sus trabajadores. Y ante los, en los principales objetivos para reducir el absentismo, tendríamos que conseguir un buen clima laboral en el que se valore tanto el compromiso de la empresa con sus trabajadores como el de estos con la compañía, pero conviene realizar un análisis exhaustivo en cada empresa que te permite integrar las medidas de conciliación y flexibilidad con la estrategia de la organización, ¿no? Hay que reforzar el trabajo bien hecho, es decir, para que esas personas que no se limitan a cubrir el expediente sientan y vean que se reconoce su esfuerzo, hay que hacer una distribución equitativa de las cargas de trabajo y finalmente recordemos que en el trabajo como en nuestra vida conviene que no reforcemos conductas inapropiadas ni malos hábitos. María Jesús, tenemos 10 segundos para una reflexión final. Bueno, pues la realidad es que tenemos un absentismo muy elevado y si queremos reducirlo, las organizaciones deberán cuidar que sus trabajadores sean tratados con la empatía, la sensibilidad y el respeto que merecen. Un abrazo, María Jesús. Un abrazo enorme.